tenemos que saber eso, que no venimos acá a la iglesia a calentar una silla, que no venimos acá a la iglesia y tenemos tantos años y somos los mismos que cuando comenzamos. No, el Señor quiere que nosotros vamos evolucionando. ¿Quieres eso? Amén. Amén. Y nosotros también en la vida personal lo vemos, que tremendo que nuestros hijos se queden todo el tiempo en nuestra casa. Ellos tienen que tener un ciclo en su vida. Nosotros, la madre los tiene, los cuidamos, pero ellos van creciendo, se van enamorando y a su vez van emigrando, o a su vez se van casando, a su vez va creciendo la familia, tienen sus hijos y la familia va creciendo. Así también es en el Señor, en el Evangelio. Nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios que le gusta que nosotros evolucionemos, que no estemos hoy con una experiencia y que nos quedemos con esa experiencia toda la vida. No, que nosotros podamos tener experiencias y que vamos de una dimensión a otra. Amén. Y con eso yo quiero, hermano, que estudiemos algo bien hermoso que tiene la Biblia. Y es que el Señor nos muestra a nosotros que una cosa es Abraham y otra es Abraham. Una cosa diferente es Abraham y otra cosa diferente es Abraham, aunque sean los mismos, aunque sea el mismo personaje. ¿Sí? Aunque sea el mismo, vivieron épocas diferentes, situaciones, épocas la misma, perdón, pero situaciones diferentes, metido en una dimensión, era una dimensión diferente, Abraham, a una dimensión diferente de Abraham. Entonces yo quiero que nosotros miremos, porque no se quedó siendo siempre Abraham, sino que llegó a ser Abraham. Amén. Y eso nos habla a nosotros de un crecimiento, de una evolución que nosotros tenemos que tener. Porque después ahora vamos a ver, después de que veamos Abraham y Abraham, vamos a ver Jesús y Jesucristo. Amén. Pero primero quiero que entendamos Abraham y Abraham para luego pasar a Jesús y Jesucristo. Entonces nosotros vemos que el mismo Abraham, el Señor le da experiencias. El Señor le da experiencias. El Señor comienza diciendo la palabra que Abraham, lo saca. ¿Y lo saca de dónde? Lo saca de Ur. Lo saca de Ur para hacer algo especial con él. Porque Él no nos va a sacar del mundo para que nosotros sigamos pensando como el mundo, como pensábamos antes, y no nos saca del mundo para que nosotros vivamos como vivíamos igualmente en el mundo, ni tampoco para confiar en lo que confiábamos antes cuando estábamos en el mundo. Él nos saca del mundo con un propósito. Y yo sé, hermano, yo sé que es diferente ahora nosotros, nuestra manera de pensar, que cuando estábamos en el mundo. Yo sé que es diferente, hermano, ahora nuestra manera de caminar, nuestra manera de relacionarnos con las personas es diferente. Debe de ser diferente. Yo recuerdo, hermano, que hace unos años, en el barrio donde yo vivía, había una tienda ahí cerca, allá a la cuadra. Y yo le predicaba mucho al señor de la tienda. Y yo le decía, vamos para la iglesia, porque cada ratico lo veía yo, hermano, mal, borracho el hombre y fumaba mucho y entonces yo le predicaba el evangelio, le predicaba de Jesucristo, y lo primero que el Señor me decía era, hermano, es que yo lo admiro a usted, yo siempre lo veo a usted salir con sus hijos, con su familia para la iglesia, y yo digo, qué bendición. Y yo le dije, hermano, déjeme decirle una cosa, usted hoy nos ve así, pero yo no era así. El Señor ha transformado mi vida, el Señor ha cambiado mi vida, me ha pasado de un estado a otro, y eso es lo que yo quiero mostrarles. De un estado a otro pasa Abraham a Abraham, pasa de un estado a otro, porque sabemos que en Génesis capítulo 11, usted ve que en Génesis
capítulo 11, versículo 31, Taré, el padre de Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos. Lo saca de Ur de los Caldeos. Cuando usted ve, hermano, Ur era una ciudad pagana, era una ciudad idólatra, era una ciudad que tenía ídolos a montones. Es más, dice la historia que Taré, el padre de Abraham, tenía una tienda de terafines o de ídolos domésticos. Eran idólatras. Pero el Señor saca a Abraham de allí y lo saca con un propósito. Porque vuelvo y lo digo, nosotros en Dios tenemos un propósito. Él no nos saca del lugar de donde estábamos para que volvamos a hacer lo mismo. Nosotros tenemos que ir evolucionando y estar en un lugar diferente, en una posición diferente, en una dimensión diferente. Hay un propósito. El Señor a nosotros nos sacó con propósito. Nosotros tenemos que entender eso, que tenemos en Dios un propósito. Y si nos sacó del mundo es porque hay un propósito. Y nosotros no podemos hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que cambiar. Porque si no, ¿para qué entonces salimos del mundo? Si no, ¿para qué? No, que nosotros cuando digamos somos cristianos, somos creyentes, se vea realmente qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Que se vea. Porque qué tan tremendo, hermano, que mucha gente critica eso. Que mucha gente ve eso. Y la gente dice, oíste, mira, ve, pero aquel vecino o vecina, ese es que es cristiano, pero no parece, porque hace lo mismo que nosotros hacemos. Y usted ve que siempre la diferencia la hacían los hijos de Dios. Usted ve que Daniel, aún estando en la casa de Nabucodonosor, del rey de Babilonia, él hacía la diferencia junto con sus 3 amigos. Hacía la diferencia. Ellos tenían una comida diferente a los otros, tenían una escultura diferente a los otros, aunque estaban en el palacio. Aunque nosotros estemos en el mundo, dice el Señor, guárdalos, porque no son del mundo. ¿Qué está diciendo él? Tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que hacer una diferencia, porque nosotros tenemos que andar como Dios manda que caminemos, como Dios manda. O sea, tenemos que estar en un peldaño más, no antes de creciendo, sino creciendo en Dios, en otro nivel. Tenemos nosotros que estar, caminar, experimentar, porque vemos ya nosotros en el capítulo 12, y ahí el Señor saca a Abraham de Ur, pero lo saca con un propósito. Y en el capítulo 12 él le hace el llamamiento. Le hace el llamamiento. ¿Para qué nos saca el Señor del mundo? ¿Para que sigamos al mundo? No, para que lo sigamos a Él. Por eso es ahí donde Él le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre. Él le dice, sal y sígueme, acompáñame con una dirección para ir a Canaán. Con una dirección para ir a Canaán. Pero él estaba en un proceso, porque esto es un proceso. Porque nosotros sabemos que cuando el Señor nos llama, no de inmediatamente hay cambio, no de inmediatamente hay una transformación en nosotros, sino que hay un proceso. En algunos es fácil, pero en algunos otros no. De pronto en algunos es fácil, y en el momento en que recibieron a Cristo en su corazón, comenzaron de inmediato a tener cambio en su vida, pero no de una vez pasaron a ser ya unas personas consagradas, porque tuvieron luchas, porque tuvieron problemas. Y es un proceso, y es así como nos muestra, hermano, la palabra, que aquí había un proceso. Primero lo sacó, después lo llamó, pero tenía dificultades. Abraham tenía dificultades.
Aquí hablamos nosotros de Abraham. Tenía dificultades Abraham. Amén. Y usted lo sabe, que muchos de nosotros en el comienzo todavía hacíamos cosas que a Dios no le gustaban. Todavía hacíamos cosas. Porque mire, nuestro fundamento todavía no estaba bien firme en el Señor. Porque todavía dudábamos. Porque todavía decíamos, ¿será? Inclusive hoy en día, cuando pasan tantas cosas en nuestra vida, renegamos de Dios. Cuestionamos a Dios. Todavía nos falta estar en un nivel más alto, porque debemos de llegar allá. Porque si usted ve, aquí en el mismo 12, en Génesis 12, aquí del 1 al 3, pero aquí vemos en Génesis 12, en el versículo 10, que quiero que me acompañe para que lo leamos, y miren lo que pasa. Cuando Abraham tiene la primera dificultad, desciende, baja. Entonces todavía no estaba firme, todavía no tenía la confianza 100% en Dios. Dice la escritura en Génesis capítulo 12 versículo 10. Vamos allí, hermano, para que lo leamos juntos. Amén. 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 Miren lo que dice. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, tuvo dificultades, tuvo problemas Abraham en Canaán, porque ya había llegado a Canaán, ya había llegado a la tierra que Jehová le había prometido, una tierra donde lo iba a sostener, una tierra donde iba a estar bien prosperado con su casa, con su familia. Pero en la primera dificultad, Abraham se fue a Egipto. Dice la Biblia que Abraham descendió a Egipto. ¿Y Egipto qué es? Usted sabe. Egipto, figura del mundo. Es figura del mundo. Cuando la orientación era ir a Canaán, permanecer allá, que Dios lo iba a guardar, que Dios lo iba a sostener. Pero en la primera dificultad, él baja al mundo. ¿A qué al mundo? A suplir esa necesidad que tenía. Hambre, comida, había una dificultad. Y de pronto eso pasó con nosotros, que en los inicios de nuestra vida cristiana, algún problemilla, nos tiraba al mundo. Íbamos al mundo, nos refugiábamos en el mundo. Y eso es lo que pasa. Y tenemos nosotros que analizar si todavía está pasando eso con nosotros. Porque tenemos que pasar, hermano, de nivel. Tenemos que ir creciendo. Que nuestra confianza siempre esté puesta en el Señor. Porque aquí Abraham todavía no tenía puesta la confianza en Dios. Todavía no. Porque si la tuviera puesta en Dios, se hubiera quedado en Canaán. Yo hubiera esperado la respuesta del Señor. Todavía no. Y usted ve, hermano, y eso pasa. La fe, la confianza se demuestra en los momentos difíciles. Así es. En los momentos difíciles, allí es donde nosotros probamos realmente si amamos a Dios, si esperamos en Dios. Ahí es donde nosotros, hermano, ¿estamos firmes o no? Porque Él ha dicho y ha prometido que Él nos sostiene. Y lo vimos esta semana, que vamos a ver la provisión de Jehová. La provisión, su provisión. Y eso es lo que pasa, que muchas veces no obedecemos a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios manda. Porque si usted ve, dice la escritura, que Él acá le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Deja, vete, sal con tu familia, con tu esposa, tus hijos, no más, sal. Pero lo tremendo es que Él no sale solo. Él no sale solo.
sino que se lleva a Lot, se lleva a su sobrino. Si la orden de Dios era sal, vete, él se lleva a Lot. Dios ya había ordenado, pero todavía faltaba. Dios estaba hablando con él, pero todavía faltaba. Y no sé si todavía nos falta a nosotros subir de nivel, o si todavía estamos en el mismo nivel que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Porque yo quiero decirle en esta mañana, hermano, que debemos de subir de nivel. Debemos de tener un crecimiento. Debemos de tener un crecimiento, hermano. Porque no podemos tener cosas que impidan. Así vayamos a la iglesia. Así vengamos a la iglesia. Así leamos la palabra. Tenemos que obedecer al Señor lo que Él está mandando. Debemos hacerlo, porque no es a nuestro parecer. La Biblia dice, al hombre le parecen los caminos rectos, pero al final son caminos de muerte. Nosotros tenemos que saber eso. Si Dios le dice, vete, ¿por qué? Porque algo lo iba a detener, porque algo, hermano, iba a pasar. Y miren lo tremendo. Hablando de Abraham, todavía le faltaba, estaba en los inicios para poder llegar a Abraham. Y nosotros vemos el motivo por el cual el Señor le había dicho, sal solo, pero él se fue desobedeciendo al Señor. Y usted ve en Génesis capítulo 13 que dice la escritura que Abraham era riquísimo, pero Lot también, y estaban los dos y vivían, pero por tantas cosas que tenían, hubieron peleas, hubieron pleitos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermano, van a haber problemas, definitivamente. Van a haber problemas. De pronto al inicio no, pero ya en un tiempo van a haber problemas. Y aquí vamos a entender que Dios siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Y usted ve este versículo y dice en Génesis 13, versículo 14, y Jehová dijo a Abraham, después, es lo que dice, después que Lot se apartó de él, después de que se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira lo tremendo. Abraham, era bendecido, ¿sí o no? Sí. Y muchos de nosotros, hermano, somos bendecidos. Pero Dios quiere más. Dios quiere más. Era bendecido sin hacer lo que Dios le había dicho. Y mucha gente es bendecida y dice, yo soy bendecido y no necesito estar en una iglesia. Yo soy bendecido. Y muchas personas me lo dicen. Si yo me he comportado mal y Dios me ha bendecido, y yo le respondo, imagínate cómo será que le obedezcas a Dios. Imagínate en qué puesto te tendría, en qué lugar te tendría, en qué posición te tendría. Porque aquí es lo que tenemos que analizar. No es yo que tengo, por misericordia, no por buenos, por misericordia que tenemos. Pero mire, si nosotros obedecemos, dice la escritura, que desde el momento en que se apartó, cuando se apartó de Lot, fue más bendecido. Más bendecido. Y esa bendición, dice la escritura, iba a llegar a su descendencia. Iba a llegar a su descendencia. Estamos hablando aquí de toda la tierra. Oriente, occidente, norte y sur. Dice, porque toda la tierra que ves
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén. Toda esa tierra, hermano, herencia, nuestra herencia, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros nietos. Pero cuando usted ve, y vamos más a profundidad, Lot significa escondido. Significa oscuro. Usted sabe, hermano, que a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada. Y muchas veces nosotros decimos, mira uno adelante, atrás, izquierda o a derecha, no está el pastor, no están los hermanos, no me está viendo nadie, y empieza a hacer lo que no es. Pero no miren hacia arriba, y arriba hay uno que dice la escritura en el Salmo 121 que no duerme, que no descansa, que siempre está allí, de día o de noche, siempre está allí, guardándonos, cuidándonos, con los ojos bien abiertos. A Él no podemos nosotros ocultarle nada. Había algo oculto en Abraham y tenía que sacarlo para poder ser más bendecido y cumplir la palabra que Dios tenía para él. Hermano, pastor, esto solo lo sé yo y otra persona más. ¿Y Dios? ¿Y Dios qué? No deje a Dios afuera, porque Dios es el primero que sabe todas las cosas, aún lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. La Biblia es clara cuando dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido. Que no haya de ser conocido. Y finaliza ese versículo, y de salir a luz. De salir a luz. El Señor tuvo que meter en problemas, en dificultad a Abraham con Lot para que se separara de él. Para que se separara. Muchas veces uno piensa eso, estoy bien. Pero cuando vienen los problemas, allí es que se da cuenta uno que había algo que estaba estorbando la bendición de Dios. Estaba estorbando la bendición de Dios. Nosotros necesitamos la luz para sacar lo que está escondido, lo que está oculto, lo que está por allá guardado. Usted se da cuenta que en Lucas capítulo 15 dice la escritura, hablando de la moneda perdida, que lo primero que hicieron fue encender la lámpara. Encender la lámpara, la luz la necesitamos nosotros para alumbrar lo que está oscuro, para sacar lo que está oscuro. Y la luz se llama Jesucristo. Solamente en su luz nosotros vamos a ver la luz. En la luz de Jesucristo vamos a ver la luz. Necesitamos la luz de Cristo para que saque todas tinieblas, toda oscuridad, todo lo que está escondido. Hermano, si hay algo que impide, eso hay que sacarlo. Eso hay que sacarlo. No, es que me da miedo. No le da miedo, porque Dios sabe qué es. Dios sabe qué es, hermano. Necesitamos la luz de Cristo. Por eso dice la escritura. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él nosotros vamos a salir de esa oscuridad, vamos a salir de esas tinieblas. Cuando el Señor, que es la luz, viene a nuestro corazón, sale toda tiniebla. Sale. Usted ve que el Señor Jesús entró a la casa de Zaqueo, y la casa de Zaqueo había oscuridad, y lo primero que hizo Zaqueo, cuando el Señor entró a la casa, resplandeció todo lo que estaba oscuro, salió a la luz, y empieza Zaqueo a sacar
Señor, si he robado a alguien, lo voy a devolver 4 veces, Señor. Y voy a dar a los pobres todo lo que tengo. Empieza a sacar, empieza la luz a resplandecer en medio de esa oscuridad. Y esto es lo que necesitamos nosotros, que la luz de Cristo alumbre nuestro corazón, alumbre nuestra casa, que todo lo que esté escondido salga. Pero era un proceso de Abraham. Mira, lo había sacado, lo había llamado, pero tenía falencias. Eran los inicios. Pero nosotros, ¿cuántos años llevamos en el Evangelio? ¿Cuántos años llevamos nosotros sirviendo al Señor? ¿Cuántos años? Y mire más, dice la Escritura que luego en Génesis 16 Sara tiene una criada llamada Agar, y ella se veía como si lo hubiera dejado, como decimos nosotros, el tren, y decía: ¿quién va a ser mi heredero? ¿Quién va a ser mi heredero si yo no tengo hijos? Si su esposa es estéril. Y miren lo tremendo. Cuando nosotros vamos a este pasaje, capítulo 16, versículo 3, miren lo que pasa. Dice la Escritura: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán. Estaban en Canaán. Y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Mira lo tremendo. El Señor había prometido que iba a ir a la tierra, a Canaán. A Canaán llegaron, hermano. A Canaán llegaron. Le había prometido que le iba a dar un hijo. Le había prometido. Pero ya llevaban 10 años. Y él pensó: el tiempo corre. Yo me vuelvo más viejo. Mi esposa también. Mi esposa es estéril. Yo no veo movimiento. Yo no veo nada. Y hubo un ¿qué? Desespero. Hubo un desespero, un desenfreno. Desespero. Hubo un desespero. No espera el tiempo. De Dios. Usted sabe que eso ha pasado muchísimo. El Señor promete algo y nosotros queremos que pase ya, que suceda ya, que se cumpla ya. Y miren lo que pasa. El desespero hace que tome uno malas decisiones. Aleluya. Malas decisiones, porque eso es lo que pasa. El Señor bien claro lo ha dicho: no se junten en yugo desigual. No se junten en yugo desigual. Miren lo tremendo. Se desespera Sarai y su esposo, y lo único que hace es darle a la egipcia el mundo para cumplir sus deseos. Para cumplir sus deseos. Y usted sabe qué delicado es esto, hermano. Cuando hay una unión en yugo desigual, vienen problemas. Vienen problemas. Mucha gente dice: pastor, aconséjeme. Sí, el mejor consejo que nosotros podemos darle a la gente está en la Biblia. Y dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual, como lo hacen los incrédulos, dice la Biblia. ¿Cómo lo hacen los incrédulos? Tarde que temprano va a saltar la liebre. Puede que en el enamoramiento todo sea color de rosa. Mi amor, yo hago lo que usted me diga. Papito, yo hago lo que usted me diga. Pero cuando vienen los hijos, cuando hay algo de por medio, ahí va a saltar la liebre. Porque dice la Escritura
que ella era egipcia. Tenía otras costumbres. Tenía otras costumbres. Abraham tenía otro Dios, tenía otras costumbres. Y usted sabe, hermano, es que yo soy cristiano, pero mi esposa no. Tienen un hijo y la esposa lo va a querer bautizar en la iglesia tradicional. Y el padre, yo no quiero. ¿Se le dijo o no? Vienen problemas. Ahora, aquí nosotros hablamos que había una unión o había un fruto fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio, por desespero, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Fuera del matrimonio siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. Son escasas las parejas que tienen una relación fuera del matrimonio y llegan felices al altar y llegan felices al terminar sus vidas. Son pocas, son contadas, porque ese no es el orden de Dios. Eso no es lo que